Otra causa del dolor pélvico son los quistes de ovarios, que es una patología muy frecuente. Los quistes de ovarios duelen de acuerdo al tamaño. Los quistes pequeños pues prácticamente son asintomáticos desde el punto de vista doloroso, pero hay unos quistes ya de gran tamaño o algunos que pasan de 5 centímetros de diámetro, causan sintomatología dolorosa, pero se vuelven una cosa de emergencia y de urgencia total cuando esos quistes se tuercen. Esos quistes son como una bola que tiene un pedículo, como un cordón, por donde le llega la irrigación sanguínea, por donde se nutre ese quiste. Ese cordón se puede torcer y da un dolor agudo que trae a la paciente a las urgencias. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patología que puede causar ese mismo dolor, y cuando estamos seguros que el dolor es por una patología ginecológica de este tipo, generalmente tenemos que hacerle un tratamiento urgente quirúrgico. Y hay otros tipos de dolores causados también por patologías ginecológicas, como cuando ese tubito del que hablábamos anteriormente, que se llama trompa, se obstruye y comienza a acumularse líquido. Eso se llama hidrosalping. Hay patologías como las adherencias. Todos los órganos que nosotros tenemos en el abdomen y en la pelvis son libres, tienen que moverse con total libertad. Cuando una paciente tiene muchas infecciones pélvicas o tiene cirugías previas, así como cicatriza la piel, cuando uno hace cirugía, también cicatrizan los órganos internos, y a veces la cicatrización interna es peor que la externa. Entonces esos órganos que deben estar permanentemente libres se pegan unos con otros. Se puede pegar el útero con el colon, el útero con el intestino delgado, la vejiga con los ovarios, la vejiga con el útero, así, etcétera, etcétera, porque son órganos vecinos. Eso da un tipo de dolor también muy bizarro, se hace crónico. También hay que hacerles pues diagnóstico diferencial con algunas patologías quirúrgicas, porque este tipo de adherencias, como consecuencia o secuelas de cirugías anteriores, puede algunas veces obstruir el tránsito intestinal y producir síntomas. Eso en cuanto a patologías que conllevan a la paciente a la consulta por el servicio de urgencias. Hay otras patologías que no se tratan por el servicio de urgencias, sino por el servicio de consulta externa. La patología más frecuente que nos llega a nosotros por la consulta externa y que debe ser manejada por consulta externa es la vaginosis. La vaginosis no es más que una infección vaginal que puede ser aguda o recurrente. Recurrente significa que puede dar una semana, desaparece un mes, 2 meses, a los 3 meses se vuelve a presentar, y así tienen 3 o 4 recaídas de la misma infección durante el año. Esas patologías se pueden manejar de manera ambulatoria. Otra patología que se puede manejar de manera ambulatoria son los sangrados. Bueno, se me olvidaba decirle que hay sangrados agudos que traen a la paciente a la urgencia, y también hay que resolverle su problema. Muchas veces, la mayoría se resuelven médicamente y con observación, pero hay algunas que hay que manejar también haciendo algún tipo de procedimiento, que generalmente son limpiezas o legrados uterinos. La gran mayoría de las alteraciones hemorrágicas de la mujer no embarazada se manejan ambulatoriamente. Allá uno las examina, las revisa bien en consulta externa y le manda algunos exámenes que nosotros llamamos paraclínicos. Entre ellos está un examen muy importante. Bueno, por ecografía podemos hacer múltiples diagnósticos. En lo que uno busca, pues cuando hace una ecografía transvaginal, es mirar
la parte que sangra. Generalmente es el endometrio, que es lo que se despeña, el tejido que se despeña con la menstruación, que a veces está muy grueso o se despeña por parches o tiene alguna influencia de origen hormonal que lo está alterando. De manera que la ecografía yo pienso que es 1A en el diagnóstico de este tipo de patologías ginecológicas. Pues estos pacientes se manejan ambulatoriamente y se les pone cita en términos adecuados hasta cuando ya la paciente está bien y puede darse de alta de consulta externa y se le induce a que si vuelve algún problema agudo, pues consulte por urgencia. El otro campo al que nos vamos a referir en estos momentos es el campo de la obstetricia. La obstetricia trata a la mujer embarazada, desde el mismo momento de la concepción hasta cuando pare y un poco más allá, que es el periodo puerperal, que también puede tener algunas complicaciones. La gran mayoría de los embarazos tienen una evolución totalmente normal, pero hay algunos síntomas o algunos signos o algunas cosas que llevan a la paciente a consultar por urgencias. El primer motivo de consulta por urgencia de una paciente embarazada es el sangrado. Toda paciente embarazada se escandaliza cuando mancha o cuando sangra, porque eso la paciente sabe que pone en peligro su gestación. Entonces, primero el sangrado. Hay un motivo de consulta muy frecuente también que necesita consulta por urgencia, que nosotros llamamos hiperemesis gravídica, que es cuando la embarazada comienza a vomitar, que no sostiene alimentos ni líquidos en el estómago, entonces vomita permanentemente. Esa paciente se deshidrata muy rápidamente. Muchas veces esa paciente tenemos que hospitalizarlas y hacerle un manejo intrahospitalario hasta cuando los síntomas desaparecen o disminuyen y se van para su casa con algunas recomendaciones para que se maneje por consulta externa y se dan indicaciones de los signos de alarma para que vuelva nuevamente por urgencias. Generalmente el sangrado en la mujer embarazada en las primeras 12 semanas siempre es una amenaza de aborto. De las 12 a las 20 también es amenaza de aborto, pero la gran mayoría, yo diría que el 95 o más de las pacientes que sangran por sangrado lo hacen en las primeras 12 semanas. Esa paciente pues también se le hace todos sus estudios, se hace el diagnóstico, la gran mayoría se manejan ambulatoriamente, pero la consulta es por urgencias, porque es algo que hay que revisar de manera urgente, porque la paciente puede estar perdiendo el producto de su gestación. De las 12 a las 20 semanas también se llama amenaza de aborto, pero es menos frecuente. Hay algunas patologías, pues en nuestro medio bastante frecuentes. Nosotros siempre hemos tenido pacientes 3, 4, 5, incluso hospitalizadas por infecciones urinarias. La infección urinaria es una patología muy frecuente en el embarazo, porque por el influjo hormonal y por el espacio que va ocupando el útero, hay algunas alteraciones en la anatomía normal de los ureteres, que son unos tubitos que llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Esos cambios hormonales y el crecimiento, el factor mecánico que produce el útero, hace que la orina se retenga. Cuando la orina se retiene, es muy factible que se produzcan infecciones urinarias. Y hay muchas veces que lo que tiene el paciente son cálculos renales y se da cuenta cuando está embarazada y comienza a presentar infecciones urinarias. Esa es una urgencia obstétrica, porque se ha comprobado y confirmado que la infección urinaria es feticida. ¿Qué significa eso? Que una infección urinaria puede acabar con la vida del embrión o del feto. Entonces nosotros, de acuerdo al grado de la infección, la manejamos hospitalaria
o ambulatoriamente. Hay otra patología que es motivo de consulta urgente a la urgencia obstétrica, que son las contracciones. Contracciones son los dolores de parto. Esos dolores de parto no pueden dar antes de las 37 semanas. ¿Por qué? Porque el feto no está todavía maduro para soportar el ambiente externo. Antes de las 37 semanas, el feto debe estar dentro del vientre, en el útero de su mamá. Si una paciente aquí en el Carmen de Bolívar consulta a las 28 semanas y tiene actividad uterina, hay que hospitalizarla hasta cuando se le resuelva su problema. Si tiene 24, 26, 30, 35, siempre que tiene menos de 37 semanas, la paciente debe acudir inmediatamente a la urgencia de este hospital Nuestra Señora del Carmen, porque corre riesgo de que pierda a su bebé. Si el bebé ya está de 30 semanas en adelante o 32 semanas en adelante y uno sospecha que definitivamente va a nacer, tenemos que remitirlo donde haya a un nivel superior de atención, donde hayan especialistas y todos los equipos que se necesitan para mantener con vida a un bebé de esa edad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si vemos que la paciente, que es la gran mayoría de las pacientes, si a la paciente se le puede evitar ese parto prematuro, nosotros la hospitalizamos, hacemos todo el protocolo correspondiente. La gran mayoría de las pacientes, en la gran mayoría desaparece la actividad uterina y felizmente para su casa